contribuir a la consolidación de una cultura de paz sustentada en el diálogo, en la participación democrática y en la solución pacífica de los conflictos sociales. Democratizar y promover el acceso a los bienes y servicios culturales a todos los grupos y sectores sociales. Garantizar las condiciones para que los habitantes de la ciudad y del departamento puedan crear, difundir y circular los productos culturales en el municipio y el departamento. Articular las relaciones entre cultura y educación en sus diversos niveles en todo el ciclo educativo. Fortalecer las capacidades de gobernanza democrática y la articulación de los diferentes actores e instituciones implicados en el desarrollo cultural. Lo de la seguridad social y lo de vivienda de los artistas. Hay compañeros que tienen 70 años y todavía están viviendo de una serenata, donde los artistas mayores tengan su seguridad social y tengan su vivienda. En Colombia existe la red departamental, la Red Nacional de Museos, que es direccionada por el Ministerio de Cultura desde el año 2008 para que los museos pudiesen fortalecerse y recibir pues toda la capacitación concerniente a la información que deben tener en relación a la catalogación, conservación, preservación de colecciones. Esta parte cultural con el tema de los alcaldes no es fácil, empezando de que ellos en estos momentos están organizando todo el esquema dentro del plan de desarrollo y la parte cultural casi que ni la han socializado. Y nosotros nos hemos tomado la tarea con algunos alcaldes de decirles, vamos a enviarles unas notificaciones a la dirección del SENA para puntualizar que necesitamos que los municipios también estemos dentro del tema de emprendimiento. Dentro del tema cultural nosotros no tenemos los gestores culturales que nos estamos identificados, o si los tenemos y queremos estar ahí no los hay. Diferenciarán la parte del plan de bibliotecas del plan de literatura. Igual existen unos programas que son transversales. Entonces, donde yo sé, por ejemplo, la parte de cine le puede contribuir a teatro, y teatro nos ha nutrido a nosotros de actores cuando hacemos. Por decreto se puede aplicar un portafolio de estímulos a la creación artística y cultural, tal como existen las convocatorias a nivel nacional del Ministerio para cada una de las áreas. Nosotros carecemos de investigación, no tenemos una historia teatral a pesar de que por nuestro territorio han trasegado artistas de talla nacional, que es el de promoción, difusión, circulación y emprendimiento, que es el que también el punto donde queremos tocar todo lo relacionado con los productos artísticos. El primer centro para artes vivas que tiene el departamento del Tolima es este Teatro Tolima, y las condiciones también de abandono en que se ha visto sometido. En los municipios, a nivel de conformar los consejos de cultura, los consejos de área teatral, la idea es consolidar una red departamental de teatro. Que el Consejo Departamental de Cultura sea el culmen donde llegan todos los consejos ya constituidos de los diferentes municipios del departamento. Realmente la cultura es la expresión libre de la comunidad, tiene que ser un articulador del tema cultural con todo su sector organizado, que empieza con el Consejo de Cultura. Y la invitación es a que nos colabore y que hagamos esa red de consejos municipales de cultura por todo el departamento, que salgamos adelante con la elección de los consejeros en Ibagué, que está en desarrollo. Nosotros necesitamos que las bibliotecas públicas efectivamente sean los sitios por excelencia del fomento cultural, que deben de trabajar de la mano con las casas de la cultura. Que acabemos con tanto acto puntual, con tanto eventitis. Eso no ayuda a crear un proceso cultural. Esa división que hay dentro de las mismas áreas, en teatro, en música, es lo que ha pasado, y esas son las consecuencias, lo que uno siempre lo recoge. Ese es el resultado de que hoy en día no sea la carnaval, lo que el Festival Folclórico Colombiano ha hecho. Este ente elitista que ha privado, y nos ha privado cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros somos los dueños, nosotros somos los anfitriones, y vengan los paisas, con todo respeto? No, a mí me gusta mucho la cultura paisa, pero es que resulta que nosotros somos los anfitriones y ellos venían a hacer promoción como colectivo cultural, y los invitamos a todos ustedes que forman parte del proceso, igual que con el doctor y con el señor director de Cultura Departamental, nos unamos. El balance que hemos tenido en el taller hoy con el tema cultural en el plan de desarrollo Unidos por la Grandeza del Tolima es un balance muy satisfactorio. Hemos invitado a todas las fuerzas vivas del departamento a hablar de cultura.
En ellos nosotros presentamos los lineamientos de del Plan de Desarrollo de la Cultura, y ellos también hicieron unos aportes muy sustanciales, los cuales nosotros vamos a tener esos aportes muy claros y muy en cuenta para el enriquecimiento por la grandeza cultural del Tolima.